Jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver la guía 12 de las fijas. Veamos los problemas que tenemos para el día de hoy entonces. Problema 1 dice, en una granja se tiene alimento balanceado para 100 días y un total de 70 animales. Después del día 54 se reciben 15 animales más de otra granja, pero que consumen el triple de lo que consumen los otros. ¿Para cuántos días más duró el alimento? A ver, después del día 54 dice que reciben más animales. Fíjate, reciben 15 animales más. Pero que estos animales consumen, cada uno dice que consume el triple de estos animales. A ver, si consumen el triple, es como si estos 15 fueran prácticamente 45 de estos animales, ¿ya? Es como si fueran 45, claro, pues porque cada uno consume el triple. Entonces voy a agregar 45 más de los mismos, ¿sí? De estos mismos voy a agregar 45. Entonces, fíjate, 70 más 45, esto es 115. A ver, 115 animales, ahora son 115 animales. Estos 115, ¿para cuántos días tendrán alimento? Pero dice que esto ocurre después del día 54, es decir, a ver, hasta el día 54 estaban los 70, ¿sí o no? Estaban los 70 animales. Pero de ahí, estos animales, estos 70, tenían para 100 días. Es decir, ¿cuántos días le falta para 100, habiendo transcurrido 54? 46, ¿sí o no? Es decir, estos 46 días lo hubieran consumido los 70 animales, ¿sí o no? Ahora quiero saber estos 115 animales, ¿para cuántos días le dura ese alimento? Entonces lo voy a ordenar estos datos y lo voy a poner acá, mira. Voy a decir, a ver, estos 70 animales tenían comida ¿para cuántos días? Para 46 días, ¿sí? Ahora quiero saber estos 115 animales, ¿cuántos días le durará este alimento? A ver, aquí haciendo una comparación de estas dos magnitudes, digo, a ver, aumenta la cantidad de animales. Cuando aumenta la cantidad de animales, entonces la comida durará menos días. O sea, entonces, ¿cómo lo planteo? Estas cantidades, digo, 115 por n es igual a 70 por 46. Entonces lo voy a plantear así. 115 por n es igual a 70 por 46. El resto ya es operativo. Aquí, a ver, quinta y quinta. Quinta de 70, esto es 14. Quinta de 70, 14. Y quinta de 115, esto es 2, 3. 23. ¿Qué más? 23ava, 1. Y 23ava, 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? En el lado izquierdo me va a quedar 1 por n. Y en el lado derecho, 14 por 2, 28. 28, entonces, para 28 días tendrán estos animales. Muy bien, problema 2. Me dan este valor, a ver, MNB por 26, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a un numeral que termina en 028, tal como indica ahí. Y el mismo numeral MNB multiplicado por 43 termina en 854. Me piden calcular este mismo numeral multiplicado por 51, dar como respuesta las tres últimas cifras. A ver, jóvenes, si yo tengo, por ejemplo, mira, 7 por x, esto es igual, supongamos, a ver, a un número que termina en 8. Y tengo que 3 por x termina en un numeral, por ejemplo, 5. Listo, 5. Entonces, yo puedo restar acá, ¿sí? Puedo restar y voy a decir qué cosa. 7x, le resto 3x y esto me da 4x. Y este 4x, entonces, ¿en qué cifra va a terminar? A ver, aquí voy a cambiarle, le voy a cambiar, ¿qué tal? 6.
¿Por qué? Porque es imposible que un numeral multiplicado por 4 termine en 3. ¿De acuerdo? Entonces, aquí este numeral va a terminar, este producto va a terminar en 2. Pero yo necesito, por ejemplo, el 12 por x. ¿En qué cifra termina? ¿En qué cifra termina este producto? Entonces, para obtener 12x, me basta aquí multiplicarlo por 3. ¿Sí o no? Claro, 4 por 3, 12, y ahí consigo lo que yo quiero. Entonces, si aquí lo he multiplicado por 3, aquí lo multiplico por 3 también. Entonces digo 12 por 3, esto es 12x. Y aquí esto sería 2 por 3, 6. Termina en 6 entonces. Entonces esto es lo que más o menos lo que se tiene que hacer acá. Observe por acá, fíjate. Tengo este numeral, a ver, m, n, p, que multiplicado por 43, esto termina en cifra 8, 5, 4. Ahora tengo aquí el mismo numeral MNP multiplicado por 26 o 26 veces MNP. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 0, 2, 8. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tengo que hacer? Voy a restar aquí. ¿Y qué voy a obtener? A ver, si tengo 43 veces MNP y aquí tengo 26 veces MNP, entonces al restar, esto es 17 veces MNP. Y aquí, al restarlo, tengo 14 menos 8, esto es 6. ¿Sí? Esto es 4 menos 2, esto es 2. Y esto sería 8. Ahí está, 8. Pero como yo necesito este valor, 51, entonces a este 17 lo debo multiplicar por 3, ¿sí o no? Por 3, y aquí también a todo esto por 3. Y al multiplicarlo por 3, esto sería 17 por 3, 51, precisamente lo que necesito. 51 por MNP. Y esto va a ser igual, 6 por 3, 18. ¿Sí? 18, aquí sería 6 y una que llevo 7, 24. Bueno, y aquí simplemente punto suspensivo, ya que me piden la suma de las tres últimas cifras. Tengo aquí las tres últimas cifras de este producto. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo la suma de estas precisamente. ¿Sí? La suma de estas cifras sería 4 más 7 más 8. Esto sería 19 entonces. Tienen la respuesta 19 para este problema. Siguiente. A ver, me piden distribuir estas cifras, mira. 8, 9, 10, 11, 12, 13 hasta el 15. Distribuir en estos espacios de la figura. Voy a distribuir estos números aquí de tal modo que la suma en cada lado, en este lado, en el otro lado, en este lado y en el siguiente, la suma sea igual. Y a partir de ahí, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la suma de los números que van en las casillas sombreadas. ¿Cuánto vale esta suma máxima y cuánto vale la suma mínima? Me piden la diferencia de esas dos sumas, la suma máxima menos la suma mínima. Además me dice que la suma de estos cuatro números eso es S. A ver, jóvenes, si yo en esta figura he distribuido todos los números que tengo acá, ¿sí? ¿Cuántos números hay? Ahí están los 8 números, precisamente los 8 espacios que tengo. Ahí están. Si yo lo distribuyo, ¿sí? Y voy a sumar todos estos 8 números, es tanto como sumar todos ellos, pues, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque precisamente ellos los que están acá, pues. Entonces, esa suma, a ver, esa suma, ¿cuánto sería? Esto es 92. ¿De acuerdo? A ver, por acá lo voy a poner, esa suma es igual a 92. Ahora, ¿qué dato tengo? El dato es que la suma de estos tres números que están aquí en esta horizontal superior, esta suma es igual que esta suma de acá, que estos tres números que están acá, mira. Es exactamente la misma suma y esta suma también es la misma que esta de acá. Y es la misma que esta suma de acá. ¿Sí?
las cuatro sumas son iguales. Es decir, si yo digo que esto vale K la suma, esto también vale K. Y esto de acá también vale K. Esta suma también vale K. ¿De acuerdo? Esa suma vale K. Ahora, fíjate, yo sé que todos ellos suman ¿cuánto? 92, todos ellos. ¿De acuerdo? Ahora, si yo sumo este valor de acá, esto es K, más este valor que también es K, más este valor que es K, y este valor que es K, allá entonces, esa suma vale 4K. Ahora, si yo sé que esta suma vale 92 y, por ejemplo, he sumado todas las 4K, y esa 4K, por ejemplo, me sale, ¿qué te digo? 120. Allá, ese exceso, este exceso, ¿es por qué? ¿Por qué? Porque este valor que está aquí lo he sumado en esta K y lo he sumado aquí. Lo he sumado dos veces, ¿sí o no? Por eso suma más, pues, más que 92. Y también esto lo he sumado dos veces, lo he sumado acá y lo he sumado aquí. Este valor también lo he sumado aquí y lo he sumado acá. Es decir, cada número que está en estos vértices, le he sumado dos veces, por eso es el exceso. Entonces, fíjate, este 4K, ¿a qué va a ser igual? Ese 4K va a ser 92 más esta suma precisamente, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, pero esa suma le he llamado S. Esa suma es S. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo esto cuando es máximo y además cuando es mínimo. A ver, voy a ponerlo aquí también. 4K es igual a 92 más S, pero cuando es mínimo. Uno cuando es máximo y el otro cuando es mínimo. Ahora, esta suma, fíjate, aquí lo voy a poner, esto vale máximo, ¿ya? Esta suma, ¿cuándo va a ser máxima precisamente esta suma de los cuatro valores? ¿Cuándo va a ser máximo? Bueno, cuando tengan los mayores valores que están acá, ¿sí o no? Cuando tengan los mayores valores que están acá, ahí va a ser máximo. Es decir, cuando los mayores valores y los cuatro últimos serían así, mira, ve. 12 más 13 más 14 y más 15. Ahí va a ser máximo, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces estos serán los menores. Aquí le voy a poner, entonces esto va a ser mínimo. Esto de acá va a ser mínimo cuando estos sean, ¿quiénes? 8 más 9 más 10 más 11, ¿sí o no? Claro, aquí va a ser esta suma va a ser mínima. Suma mínima. Pero ojo, observa acá un detalle. Si usted se da cuenta, esta suma, todo esto de acá, es un valor múltiplo de 4. ¿Sí o no? 4 por K, eso es múltiplo de 4. Ahora, esto de acá, fíjate, 92 también es múltiplo de 4. De manera que para yo obtener en esta suma un múltiplo de 4, si tengo aquí múltiplo de 4, ¿qué le tengo que sumar? Otro múltiplo de 4. ¿Sí? Le tengo que sumar otro múltiplo de 4 aquí. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, sumando todo esto, ¿cuánto resulta? Todo esto es igual a ¿cuánto? A ver, esto es 27 más 27, esto es 54. Fíjate, entonces no es múltiplo de 4. Pero recuerda que esto es los mayores valores. El máximo valor que pueda tener esto es 54. De manera que para obtener un 54 ya no le puedo agregar más. Al contrario, tengo que quitarle, ¿sí o no? Entonces, le tengo que quitar 2, ¿sí o no? Claro, porque el más próximo a 54, que es múltiplo de 4, es el 52. De manera que le tengo que quitar 2. Entonces, este en vez de ser 13 debería ser 11. ¿Sí o no? Ahí sí. Ahora sí la suma es 52. Ahora sí la suma es 52. ¿De acuerdo? Entonces, la suma máxima que pueda tener estos cuatro valores, la suma máxima es igual a ¿cuánto? A 52. Esa es la suma máxima. ¿Sí? Y veamos cuál es la suma mínima. Y entonces el criterio será el mismo, pues. Esto es múltiplo de 4. Esto de acá es múltiplo de 4. Por lo tanto, también debería ser
múltiplo de 4. Ahora, observa cuánto suma todo esto. A ver, esto sería ¿cuánto? 38, ¿sí? 38. Pero recuerda que esto, como tiene que ser múltiplo de 4, 38 no es múltiplo de 4. El más próximo múltiplo de 4 no podría pensar en el menor, en el 36 no. ¿Por qué? Porque ellos son los menores valores. Entonces, el siguiente, la otra opción sería que sea esto, no 38, sino 40, pues ya no. Entonces, para que esto sea 40, tendría que sumarle 2, ¿sí o no? Tendría que sumarle 2. A ver, ¿a quién le sumo 2? ¿Sí? A cualquiera de ellos, pues, de tal manera que esta suma mínima tendría que ser 40, pues, ¿sí? Tendría que ser 40. Esta suma mínima, entonces, es 40. Por lo tanto, la suma máxima menos la suma mínima, eso es igual a 52 menos 40, eso es 12. ¿Ya? Tienes ahí la respuesta, entonces, para este problema. 12. Veamos el siguiente, a ver. Problema siguiente. ¿De cuántas formas diferentes se lee la palabra Titanic? Observa ahí, Titanic. A ver, fíjate, de repente a alguien se le puede ocurrir leerlo así, mira, Titanic. ¿Sí o no? Esta es una, mira. Pero también lo podría leer así. ¿De acuerdo? Así lo podría leer. Fíjate, vamos a recordar primero lo que ya hemos visto antes. Por ejemplo, a ver, la palabra pera. ¿Ya? La palabra pera. Y lo voy a ordenar más o menos que tenga esta característica, a ver, para recordar lo que tengo que aplicar acá. A ver, por ejemplo, así, mira, a ver, te pregunto, ¿de cuántas formas lees la palabra pera cuando tienes esta distribución o esa figura, mira? ¿De cuántas formas lee la palabra pera? ¿Te das cuenta de esta forma triangular? ¿Usted qué dice? Ah, bueno, el n, ¿cuánto vale? El n es la cantidad de letras que tiene, eso es 4. Entonces, el número de formas de leer, ¿cómo sería? 2 elevado a la n menos 1. ¿Te acuerdas o no? 2 elevado a la n menos 1. En este caso sería 2 al cubo. Entonces, ¿de cuántas formas lees? De 8 formas. De 8 formas lees la palabra pera. Pero ¿qué pasa? Mira, escúchame, ¿qué pasa si yo te pongo opera? De operador, pues de operador, ¿ya? De operador, a ver, opera. ¿De cuántas formas lees la palabra opera? Ah, bueno, de 8 formas, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque para acá llego de una sola forma. Y de acá ya sabes que hay 8 formas de leer. De manera que, como tengo una sola forma de llegar acá, y aquí tengo 8 formas de leer, 8 por 1, 8. ¿Sí? 8. Ahora, ¿qué pasaría si fuera esto? Mira, escúchame. A ver, ¿de cuántas formas lee la palabra opera? Bueno, usted dice, de aquí llego, de una forma llego acá, y como él tiene 8 formas de leer, entonces con esta O leo 8. Y con esta otra O, 8. Opera, entonces en total sería, aquí llego de 2 formas, 8 por 2, 16. 16. ¿De acuerdo? 16. Entonces, esto va a depender de cuántas formas llego acá, ¿cierto? ¿De cuántas formas llego ahí? Llego de 2, pero de aquí para allá, ¿de cuántas formas leo? De 8. Allá, 8 por 2, 16. Pero mira, observa esto, algo parecido, pero me voy a aproximar más aún todavía a este ejemplo que tengo. A ver, mira, por ejemplo, pera, pero la distribución está así ahora, mira, escúchame, a ver. ¿De cuántas formas lees la palabra pera ahora? Allá, el n, ¿cuánto es el n? El n sigue siendo 4, ¿sí o no? Claro, el n sigue siendo 4. Pero aquí ya no es 2 elevado a la n menos 1. 2 elevado a la n menos 1. Aquí es 3 elevado a la n menos 1. ¿Te acuerdas o no? 3 elevado a la n menos 1. Entonces, eso es el número de formas de leer. Por lo tanto, aquí digo, el número de formas de leer diferentes, el número de formas diferentes de leer sería 3 elevado a la 3. En este caso, 27. ¿Sí o no? 27 formas de leer la palabra pera. Aquí.
Mira, observa algo parecido, mira. Y lo voy a aproximar más. Ahora, te pregunto, opera. ¿De cuántas formas lo leo? 27, pues. ¿Por qué? Porque aquí llego de una sola forma. Y de acá hay 27. 1 por 27, 27. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Mira, allá. Ahora llego de 3 formas, ya no, mira, de 3 formas. Y cada una de ellas tiene 27. Pues. Entonces 27 por 3, 81. Aquí habría 81 formas de leer la palabra pera. Observa lo parecido que tiene este ejemplo que te estoy poniendo con el problema que te dan. Observa acá, mira, ve. Si yo te digo, por ejemplo, aquí, céntrate solamente en esta partecita de acá. Nada más. Aquí nada más. Te pregunto, ¿de cuántas maneras lees la palabra ani? Allá. ¿De cuántas maneras leo la palabra ani? Mira, ¿cuántas letras tienes? 1, 2, 3, 4. Allá. Esto es entonces 3 elevado al cubo, ¿sí o no? Claro, 3 elevado al cubo y esto es 27. Listo, 27 formas leo la palabra ani. Entonces yo tengo que saber de cuántas formas llego aquí a la A. Y para llegar a la A, tengo que leer así, mira, ve, ti-tac, ¿sí o no? Ti-tac. A ver, ¿de cuántas formas leo la palabra ti-tac? Mira acá, ve. Para leer ti-tac, entonces tengo que empezar de aquí, de esta T. Si yo empiezo de acá, fíjate, ti-tac, una forma de llegar, una. Pero también lo puedo hacer así, mira, ve. Ti-ta. ¿Sí o no? De nuevo, mira. Ti-ta. De 2 formas. Entonces, con esta T llego de 2 formas. Y con la otra T, bueno, con la otra T también sería lo mismo, mira, ve. Una por acá, ti-ta. Y la otra, ti-ta. Allá, 4 formas de llegar acá, ¿sí o no? 4 formas de llegar tengo para llegar acá. Y de acá, para completar la palabra, tengo 27. Entonces, el número de formas de leer, sería ¿cuánto? El número de formas sería 27 por 4. Es decir, 108. ¿Ya? La respuesta, 108 entonces. Problema siguiente, es una sucesión. Me piden calcular A más B. ¿Cuánto vale A más B en esta sucesión? A ver. Si aquí yo trato de hacerlo así, mira, aquí la diferencia sería más 1, aquí sería 0, aquí es 3, ¿no? Aquí es 3, aquí es 6, aquí es 7. No pasa nada, ¿sí o no? No pasa nada. A ver, pero como hay varios elementos, lo podrías hacer así. Mira, observa, por ejemplo, así, a ver. Salteado, a ver. Podría ser. A ver, el otro, ¿cómo sería? El otro entonces sería esto, pues. Mira. Allá. Entonces, a ver, hay que ver qué relación, cuál es la diferencia entre estos elementos. A ver, del 1 para que el siguiente sea 0, la diferencia aquí es 1. Del 0 para que el siguiente sea 3, aquí la diferencia es 3. Del 0 al 6, aquí es 6. Del 3 al 13, esto es 10. Fíjate los números que obtienes aquí. Fíjate esas diferencias. A ver, estos son números triangulares, ¿ya no? ¿Te acuerdas de los números triangulares? Tienen esta forma, mira. N por N más 1 sobre 2. Esa forma tiene un número triangular. ¿De acuerdo? Esa forma tiene. Es decir, esto es 1 por 2 entre 2, 2 por 3 entre 2, 3 por 4 entre 2, 4 por 5 entre 2. O simplemente, si no lo quieres ver así, le sumas 2, le sumas 3, le sumas 4, le sumo 5. Y al sumarle 5, esto sería 15. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo voy a poner que estos entonces son los números triangulares. Por lo tanto, a ver, al 6 le sumo 15, entonces el numeral AB va a ser igual 6 más 15, esto es 21. ¿Sí? 21. Por lo tanto, A más B es igual a 3. Tienes la respuesta para este problema. Jóvenes, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Cuídense. Hasta luego. ¡Hey, campeón!
Recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.